Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a hablar de una película, de un documental del cual llevo mucho tiempo queriendo hablarles, pero no había podido hacerlo porque no se había estrenado comercialmente, es decir, no estaba en el número suficiente de salas como para que ustedes lo pudieran ver. Y finalmente llegó el momento. Se trata del documental Searching for Sugarman, Buscando a Sugarman o Buscando al hombre de azúcar, del director Mar Benjelloul, una película del 2012 producida por Inglaterra y por Suecia. Me han reclamado en algún comentario que no doy la ficha completa, la ficha técnica completa de las películas, y es que la verdad yo no quisiera abusar ni de su inteligencia ni de su tiempo, a sabiendas de que ustedes pueden hacerlo en cualquier momento. Prefiero hablar de la película, de lo que creo que puede interesarles. De antemano, les pido disculpas porque van a oír a lo largo de esta cápsula a martilleos de mis vecinos que llevan un año remodelando su departamento aquí arriba, de un sonido de un transformador que tronó hace 10 minutos, y creo que está uno de estos carritos en donde compran fierro viejo y demás. Entonces, bueno, todo eso conspira en contra, pero es que no puede pasar más tiempo sin que yo les hable de esta película que finalmente está en cines. ¿Y por qué? Porque creo que supera incluso historias de ficción que nos parecerían inverosímiles. Les voy a hablar muy a grandes rasgos de la premisa, porque uno de los grandes placeres de verla es ir descubriendo las revelaciones increíbles que se dan a lo largo de la película y que, dichosos ustedes que no la han visto y que la van a ver por primera vez, es realmente un regalo del cine de estos últimos años. Habla de la vida de del compositor y cantante Sixto Rodríguez, que en los años 70 grabó dos discos en Estados Unidos y que, sin embargo, a pesar de que trabajó con productores que habían trabajado a su vez con músicos como Bob Dylan y que le veían un potencial enorme, eh, no encontraron en él, más bien no vieron en él los resultados que esperaban. Rodríguez fue un total fracaso en Estados Unidos. Vendió un total de 6 discos y no se volvió a saber de él, de lo poquito que se supo. Mientras que en Sudáfrica, en esos mismos años, fue un fenómeno no inexplicable, inverosímil en el sentido de que en Estados Unidos fue un desconocido. Fue una superestrella, no me gusta usar la palabra superestrella porque suena muy mediático y es algo que Rodríguez no fue. Su música tenía temas políticos y eso fue una de las razones por las que tuvo tanta buena recepción en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque en la década de los 70 se llevaron a cabo los movimientos más intensos en oposición al apartheid, y la juventud del país estaba muy radicalizada y se identificaba muchísimo con los mensajes de Rodríguez. Y se decía, nos cuentan los narradores del documental, que no había casa o no había persona que se preciara de tener buen gusto musical y que estuviera al día y que tuviera compromiso con su realidad, que no tuviera el disco de Rodríguez. Se nos dice que era tan o más famoso que los Rolling Stones o que los Beatles, y que su música era tan influyente que incluso la radio gubernamental o la radio local tenía prohibido que se pusiera en el radio. Vemos, por ejemplo, cómo están guardados sus discos en el archivo de la radio y cómo sus canciones están rayadas para que no se pudieran tocar. Y la historia está contada desde el punto de vista, y por eso es un thriller, de dos periodistas sudafricanos que se preguntaron: ¿y qué fue de este hombre? ¿Qué fue de este nuestro superhéroe musical? Ellos son sudafricanos. Y más intrigante aún, ¿cómo murió? Porque se daba por hecho que había muerto. Se decía que Rodríguez se había autoinmolado en uno de sus conciertos, que se había prendido fuego en el escenario, que se había disparado. Ahorita están todos los ruidos al mismo tiempo, concentración. Que se había disparado, un final trágico para una leyenda, en final, pero todo era oscuro, todo eran mitos, porque no había ido a Sudáfrica, todo esto había sucedido en Estados Unidos de haber sucedido. El periodista que se propone descubrir qué fue de Rodríguez se pone en contacto con uno de sus productores y, además de confirmarle de que en efecto Rodríguez había sido un nadie en Estados Unidos, en América, le dice: pero eso de que murió y de que se suicidó en el escenario, eso no es verdad.
Rodríguez no ha muerto. Y ahí empieza la historia. ¿Es verdad? ¿Murió o no murió? ¿Qué pasó? Y no les cuento más, ustedes lo van a descubrir. Y a propósito de esto, hay quien dice que el documental está truqueado, ¿no? Que sino que está sesgado, que está hecho de una manera en la que los hechos parecen más dramáticos de lo que parecen, y yo estoy en desacuerdo. Yo les diría que la gran, no me gusta decir mensaje porque no es una película de superación ni de autoayuda, de nada por el estilo, pero que la gran fábula dentro de la historia es la historia del hombre que, de la estrella otra vez, bueno, del artista que no tuvo el éxito que tuvo en el país, que en el que vivió toda su vida, nunca se enteró de nada de lo que había pasado en Sudáfrica. Y eso lo podemos constatar nosotros, es decir, podemos constatar el hecho de que Rodríguez no tuvo ninguna repercusión a nivel masas en América, lo sabríamos y creo, me atrevo a asegurar que la mayoría de nosotros, hay mucha gente que sí conocía a Rodríguez, pero la mayoría de nosotros no, antes de ver este documental. Y, y creo que lo que hay que ver, lo que es conmovedor, lo que en donde hay mucho que interpretar está en esa pequeña otra historia, la historia negativa, o sea, negativa en el sentido de no haber sucedido, la no vida de Rodríguez. Por un lado está su música, por otro lado, perdón, está su música que creo que es un hallazgo tan, para mí lo fue, tan o más grande que la película, no lo conocía, no conocía la música de Rodríguez, sus discos han estado a la venta siempre. Y creo que también eso, si no les gusta el documental, por el lado de la música, seguramente los va a atrapar. Y al final, aunque no sea al final, pero no lo menos importante, está el hecho de que es una historia de migrantes. Y ahora que creo que están tan delicados estos temas, ahora que se debate la reforma migratoria, es interesante ver que Rodríguez era un migrante mexicano. Su padre era un migrante de, que viajó de México a Estados Unidos. Rodríguez nació allí, es un migrante de segunda generación y que se dice, los productores especulan, y creo que tienen razón, que parte de su no éxito tuvo que ver con que, bueno, en ese entonces, esta categoría de lo latino, como se maneja ahora, pues evidentemente no tenía el appeal de masas que tiene ahora. Nadie estaba interesado por escuchar a alguien de origen mexicano cantar, y que su vida además era como la de la mayoría de los migrantes que viven ahora en Estados Unidos, es decir, trabajaba, su familia siempre trabajó en trabajos poco remunerados, vivieron en casas que no tenían baños, recámaras y demás, y sin embargo nos cuentan las personas entrevistadas, sus hijas, cómo eso no impidió para que él las llevara a todos los museos posibles, las educara en el arte, en la literatura, él estudió filosofía, en fin, es también una historia ejemplar y un hombre increíble en otros sentidos. Y bueno, pues en estos días en los que yo, mientras grabo esto, sé que Nelson Mandela está en el hospital en estado crítico, tal vez ustedes cuando lo vean esta recomendación, ya habrá sucedido algo con su vida, ya sabrán qué había pasado, tal vez ya falleció, pero bueno, Nelson Mandela fue la voz cantante de los movimientos de resistencia en Sudáfrica, por eso estuvo encarcelado, y todo esto confluye para que sea un muy buen momento para ver Buscando a Sugarman. Dejen lo que están haciendo, vayan a verlo, les va a gustar muchísimo, y si no, algo les va a dejar. Aunque sea, se van a poner a discutir por qué eso no pudo haber sido, por qué esa historia no pudo haber sido tan increíble como se cuenta. Me platican si les gustó o si no les gustó. Hasta luego.